Seguramente entraste en este video porque estás cansado de Aternos, y aunque Aternos y Google Colab tengan un rendimiento muy similar, Google Colab tiene algunas ventajas que hace que se convierta en una mejor opción a la hora de crear un servidor en Minecraft. Los aspectos positivos es que no tiene publicidad, tiene 12 GB de memoria RAM y puedes instalar todos los plugins y todos los mods que quieras. Lo bueno que tiene Aternos es que es muy fácil e intuitivo, y por eso es que es tan famoso y sirve de entrada a esas personas que nunca han hecho un servidor. Pero con el tiempo te das cuenta que tiene algunas limitaciones, como el hecho de que no puedes subir a más de 15 chunks la distancia de renderizado, y que hay algunos plugins y mods que no están en la página de Aternos. Por eso hoy aprenderás a crear un servidor de Minecraft totalmente gratis con Google Colab, y además te voy a enseñar a instalar plugins y mods. Te recuerdo que si quieres apoyarme puedes unirte a los miembros del canal por una membresía muy baja, pero que a mí me ayuda muchísimo. Si no puedes hacerlo, no te preocupes, también puedes demostrar tu apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu gran like en este video. Sin nada más que añadir, comencemos. Como pueden ver, aquí ya tengo un servidor con Google Colab y aquí le instalé un plugin para ver el rendimiento y vemos que va a unos 200 ms, que no está nada mal teniendo en cuenta que nos dan 12 GB de memoria RAM y que es totalmente gratis. En la descripción del video les voy a dejar todos los links necesarios para que se les facilite muchísimo más la creación del servidor. El primer paso es ir a Google Colab y vamos a esta parte. Nos abrirá una nueva pestaña donde tenemos que dar clic en subir y abrimos el archivo que les dejaré en la descripción del video. Una vez subamos el archivo nos va a abrir una nueva ventana que es en donde vamos a crear el servidor. Este archivo fue creado originalmente por el usuario Decoder001, pero la versión en español y la más actualizada la hizo el usuario Soymichas, así que debemos agradecer bastante a estos dos usuarios por el gran aporte que hicieron de manera totalmente gratuita. En esta parte podemos elegir la versión y el tipo de servidor que querramos crear. Si es con plugins, eliges Paper, y si es con mods, eliges Fabric o Forge. Una vez hayas elegido la versión y el tipo de servidor, solo debes dar clic aquí y esperar a que conecte con tu cuenta de Google Drive, porque te recuerdo que este método no usa tus recursos para crear el servidor, utiliza los de Google, y por eso el servidor se almacenará en Google Drive. Dios mío, amo el capitalismo de verdad. Si todo va bien, te debería aparecer de esta manera. Ya aquí tenemos la versión y el tipo de servidor listo para crearse. Lo siguiente que debemos hacer es bajar un poco más y nos vamos a encontrar con esta otra ventana. Aquí solo debemos presionar este botón y ya empezará el proceso de descarga. Aquí solo debemos esperar. Para compartir el servidor con toda la red debemos crear un túnel. Hay dos opciones para eso, Ngrok y Playit. Yo voy a usar Playit porque es mejor que Ngrok. Esto de aquí es la caja de comandos. Aquí vamos a poder banear personas y configurar gran variedad de cosas. Para crear el túnel solo debemos esperar que la caja de comandos nos tire este mensaje de aquí. Solo debemos hacer clic y nos redireccionará a Playit. Aquí solo debemos esperar los 5 segundos y posteriormente le damos a continuar. Si deseas puedes cambiar el nombre, esto es opcional. Damos clic aquí y debemos esperar un momento. Una vez haya finalizado damos clic en Create Tunnel. En Tunnel Type elegimos Minecraft Java, damos clic en Add Tunnel y aquí solo debemos esperar nuevamente. Si todo funciona correctamente te debería aparecer de esta manera. Aquí nos dan dos IPs, vamos a elegir la numérica y esa es la que vamos a pegar en el Minecraft. Ahora si intento entrar al servidor no me va a dejar porque yo tengo Minecraft pirata y no he configurado el servidor para que sea un servidor no premium. Para configurar el servidor debemos ir a nuestra cuenta de Google Drive y buscamos la carpeta del servidor. Buscamos el archivo de texto llamado Server Properties y damos clic derecho y abrimos el Text Editor. Vamos a buscar esta opción y lo vamos a pasar de True a False y le damos a guardar. Ahora debemos reiniciar el servidor, pero antes de eso voy a instalar un plugin para también enseñarles a ustedes cómo se hace. Solo debemos buscar el plugin que querramos instalar, en mi caso es TapTPS. Les recomiendo al 100% usar Spigot, ya que es la página oficial de todos los plugins. Una vez descarguen el plugin que quieren para su servidor, debemos volver a nuestra cuenta de Google Drive y buscar la carpeta Plugins. Subimos el archivo a dicha carpeta y listo. Solo nos falta reiniciar el servidor. Para eso volvemos a Google Colab y damos clic a este botón. Si no te funciona, solo debes dar clic nuevamente y ya se apagaría el servidor por completo. Ahora solo debes volver a iniciarlo y ahora sí puedes entrar. Al principio es normal que aparezcas en el aire flotando, no te preocupes. Para verificar que el plugin está instalado correctamente, solo hacemos esto. Y si aparece de color verde es porque está funcionando de manera correcta. Aquí ya tendríamos listo el servidor con plugins. Ahora les voy a enseñar a cómo hacer un servidor con mods.
Para el video vamos a usar el Biomes of Plenty porque tiene algunas dependencias y la mayoría de errores se debe a esto. Las dependencias son mods que hacen funcionar a otros mods. En resumen, son complementos necesarios. Para saber qué dependencias necesita cada mod, solo debes irte a la parte de acá y acá están todas las dependencias. Hay algunos mods que no las necesitan y aquí no va a aparecer nada, aunque hay algunos mods que sí necesitan, pero en esta parte no aparece, pero es en casos muy puntuales, la verdad. Por eso les recomiendo leer la descripción de cada mod si es que les llegase a dar algún tipo de error. Ahora debemos descargar el mod y todas las dependencias. Todos los usuarios que vayan a jugar en tu servidor con mods deben tener los mismos mods instalados en su Minecraft. Por eso te recomiendo crear una carpeta y comprimirla y se las compartes a las personas con las que vayas a jugar para facilitarles la instalación de los mods. Una vez hayan descargado todos los mods y sus dependencias, lo que debemos hacer a continuación es eliminar o respaldar nuestro servidor. En mi caso voy a hacer un respaldo. Luego volvemos a Google Colab y vamos a la parte de arriba y elegimos el tipo de servidor. Esta vez lo vamos a pasar de Paper a Fabric y vamos a dejar la versión 1.21. Ahora tenemos que esperar que se complete este proceso y luego iniciamos el servidor. Igual como lo hicimos anteriormente, bajamos un poco y le damos al botón. Una vez haya iniciado, lo que tenemos que hacer a continuación es apagar el servidor e instalar los mods que descargamos anteriormente. Para eso vamos a nuestra cuenta de Google Drive y buscamos la carpeta de nuestro servidor. Ahora tenemos una carpeta llamada mods, que es en donde vamos a poner todos los mods que descargamos. Una vez hecho esto, iniciamos el servidor nuevamente y ya estaría listo para jugar con mods. La única diferencia es que ya no tenemos que hacer nada en Playit porque la IP ya está guardada y ya no va a cambiarse dentro de mucho tiempo. Creo que es aproximadamente unos 28 días. Ahora solo debes esperar un tiempo a que se vuelva a crear el mundo y el servidor con mods. Y una vez haya finalizado, recuerda configurar de nuevo el archivo server properties para poder jugar en el servidor si es que tú llegases a tener el Minecraft pirata. Si tienes alguna duda, puedes consultar la caja de comentarios. Si quieres hacerme una pregunta directamente, puedes unirte al canal de Discord que te dejaré en la descripción del video. En Discord puedes enviarme un mensaje directo y te contestaré lo antes posible.